Buenas tardes a todos los presentes. A nombre del rector Enrique Carpena Velázquez, del vicerrector de investigación Adrián Ríos Villacorta, a nombre del director del Instituto de Investigación Ernesto Celia Arévalo, en esta oportunidad les damos la bienvenida, también a nombre de nuestra editorial universitaria, y agradecemos su presencia y participación en el evento denominado Curso Taller Virtual Uso Responsable y Ético de la IA para la Producción Textual. Como ustedes ya conocen, la unidad de editorial universitaria, como parte de nuestra universidad, programa y ejecuta eventos con la finalidad de garantizar que la enseñanza sea relevante, actualizada y de alta calidad. Por ello, a través del presente proyecto, queremos brindar a los docentes, a los estudiantes, a los egresados, al personal administrativo de esta casa de estudios y a la comunidad conocimientos sobre diferentes aspectos académicos que les permita la producción y la publicación textual. Desde esta unidad, considerando este proceso de constante cambio y por ende de capacitación, se propone el proyecto correspondiente a la ejecución del curso Uso Responsable y Ético de la IA para la Producción Textual, con la finalidad de que la comunidad universitaria esté preparada, ¿no? La comunidad universitaria que realiza investigación, que realiza publicación, esté preparada porque la inteligencia artificial ha transformado de manera, la manera en la que generamos contenido textual. Este taller les proporcionará conocimientos claves sobre cómo utilizar las herramientas de la IA de manera ética y responsable, evitando riesgos como la desinformación y el plagio. Para el cumplimiento de este propósito, hoy nos visita un ingeniero de sistemas, egresado de nuestra universidad, quien tiene maestría también en ciencias con mención en informática y sistemas, también desarrollada en nuestra casa de estudios. Él es doctor en ciencias matemáticas, egresado de la Universidad Nacional de Piura. Se desempeña como profesor investigador en nuestra casa de estudios, docente que imparte cursos en el área de ingeniería de sistemas y participa constantemente y activamente en la investigación y desarrollo tecnológico. Él es miembro del grupo de investigación en ciencia de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad de nuestra universidad. Ha liderado diferentes proyectos como jefe de desarrollo de software, impulsando soluciones digitales innovadoras. Ha publicado diferentes artículos en congresos y revistas de alto impacto, las cuales están indexadas en Scopus. Ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales, abordando temas de transformación digital. Ha fortalecido su formación con capacitaciones en instituciones de gran prestigio como Stanford en Estados Unidos. Él cuenta con especializaciones en inteligencia artificial, tecnologías emergentes y ciencias de datos y niveles. Sus intereses de investigación incluyen la inteligencia artificial aplicada, la transformación digital y la optimización de procesos. Como ya ustedes han deducido, por todas las características que he mencionado, me estoy refiriendo al docente investigador RENACYT Óscar Efraín Capuñay. Buenas noches y bienvenido, doctor. Le dejo por el uso de la palabra. Buenas noches, Karim. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Es para mí un grato honor poder dirigirme a todos ustedes para compartir y también reflexionar junto con ustedes un tema importante que es la ética en la inteligencia artificial y especialmente en la redacción de documentos académicos y científicos. Voy a pasar a compartir la presentación que he preparado para el día de hoy. El curso tiene como título Uso Responsable y Ético de la Inteligencia Artificial
para la producción textual. Voy a iniciar este curso con esta primera sesión, que es una sesión orientada primero a una reflexión y también hacer un ejercicio respecto a cómo ha influenciado la inteligencia artificial en nosotros, tanto a nivel personal, a nivel profesional, a quienes somos docentes, cómo ha influenciado en nuestra labor docente, y también cómo ha influenciado a nivel de investigación, cómo ha influenciado también en los estudiantes. En realidad, la influencia que ha tenido la inteligencia artificial ha abarcado muchos sectores, y dentro del ámbito educativo, pues hay muchos aspectos en los cuales tenemos que analizar ese impacto y también determinar cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las reglas bajo las cuales debemos actuar. Voy a iniciar esta presentación con una imagen que tal vez a alguno de ustedes les sea familiar, ¿sí? Me gustaría, lo voy a hacer durante toda la sesión, siempre les voy a pedir su participación. No sé si a alguien le resulta conocida esta imagen. No hay problema si no pueden activar su micro, pero podrían de repente levantar la mano si a alguien le resulta conocido. Bien, a ver, esta imagen corresponde a un video de un experimento que se hizo con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno, ahora está muy de moda, pero la inteligencia artificial que está muy de moda es la inteligencia artificial generativa, y tiene mucho que ver justamente con este curso porque la generación de contenido justamente se basa en inteligencia artificial generativa. Pero la inteligencia artificial generativa tiene bases, ¿sí? Tiene bases en el procesamiento del lenguaje natural, tiene como base también las redes neuronales, y dentro de esto, dentro de lo que son las redes neuronales, está la disciplina del aprendizaje automático. Y como especialidad del aprendizaje automático está el aprendizaje profundo. El aprendizaje automático llevó justamente a sus autores a ganar el premio Nobel en este último año. Y es, digamos, uno de los aportes más importantes que han habido en los últimos años, porque justamente lo que ha generado es una tecnología, una herramienta que nos permite poder ser mucho más productivos que lo que ya éramos con las computadoras, con el software tradicional que teníamos en las computadoras, y con otras tecnologías que utilizábamos como bases de datos, el tema de las telecomunicaciones, etc. Pero ¿por qué elegí esta imagen? Porque quería empezar un poco hablando sobre la inteligencia artificial de una manera muy general, y también verla desde una perspectiva mucho más amplia de lo que es la inteligencia artificial generativa. Digamos, no reducirla a solamente hablar de ChatGPT o de Gemini o de cualquier otro chat o inteligencia artificial generativa, sino que hay que entender un poco más de cómo es que surgen estas tecnologías. El video de donde he extraído las imágenes es un video de un proyecto de Google. Google financia desde hace muchos años una empresa llamada DeepMind,
y esta empresa DeepMind tuvo como uno de sus primeros proyectos el proyecto AlphaGo. Bueno, todos sabemos que desde hace muchos años las computadoras, hubo un software de computadora que ganó a un campeón de ajedrez, ¿no? En el caso del ajedrez, pues el ajedrez tiene, digamos, una cantidad de combinaciones en las jugadas que cuando se llevó todo eso a un computador, el computador logró vencer al campeón mundial. Pero en el caso de DeepMind, eligió un juego asiático, digamos, es un juego milenario que mucha gente en el Asia lo juega e incluso lo practican los niños desde el nivel inicial. Y este juego tiene muchas más combinaciones posibles al momento de realizar una partida. Entonces, este equipo utilizó un tipo de aprendizaje automático que se llama aprendizaje por reforzamiento, que es un tipo de aprendizaje automático, ¿no? Son algoritmos de computadora que se basan en probabilidades. Y esto tiene mucho que ver con luego lo que vamos a hablar del ChatGPT, ¿no? Porque lo que hicieron los científicos de DeepMind fue conseguir muchas partidas de estos juegos, muchas partidas, y empezaron a entrenar a los algoritmos, ¿sí? Usaron este aprendizaje automático para que cada vez que iba a realizar un movimiento calculara la probabilidad de que si con ese movimiento tenía mayor probabilidad de ganar la partida. Por eso es que yo he hecho unas capturas de pantalla del video en donde los científicos, mientras estaba jugando la computadora versus el 5 veces campeón mundial en el Asia de Go, ¿no? De este juego Go, ellos iban monitoreando y sabían si tenían mayor probabilidad de ganar o no con respecto a su contrincante, ¿no? Entonces, fueron 5 días de 5 partidas, ¿sí? Cada partida se desarrolló durante en cada día, un día distinto, y ellos iban monitoreando. Como ven ahí, hay algunas capturas de pantalla que yo he realizado y que ellos justamente lo que vemos detrás de la inteligencia artificial son realmente solamente valores numéricos, ¿no? Probabilidades, estadísticas, que son lo que le da, entre comillas, inteligencia a este software, ¿no? Finalmente, cuando este software empieza a analizar todas las probabilidades y combinaciones posibles, aquí, por ejemplo, yo capturé un ejemplo de cómo habían analizado las posibles combinaciones de los movimientos del ajedrez con respecto a Go, ¿sí? Go tiene 20 veces más la cantidad de combinaciones posibles que hay en el ajedrez, y es un juego mucho más complejo. Entonces ellos tuvieron como reto poder entrenar a este algoritmo para poder enfrentarse al 5 veces campeón mundial. Finalmente, bueno, es un documental que está disponible. Yo luego si ustedes buscan en Google, perdón, en YouTube, AlphaGo DeepMind, ¿sí? Las dos palabras que aparecen ahí, van a poder ver el documental en donde se describe desde cero cómo es que hacen el entrenamiento de toda esta inteligencia artificial y cómo termina venciendo al 5 veces campeón mundial por 4 partidas a 1. Y se puede ver justamente cómo es que las máquinas, una vez que tienen los datos, pueden superar, digamos, a un humano, pero no porque sea más inteligente, sino porque tiene mayor capacidad de almacenamiento, tiene mayor velocidad, digamos, para hacer ciertos cálculos, ¿sí?
Por ejemplo, si nosotros quisiéramos competir con una computadora para sumar 1000 números, es lógico que la computadora lo va a hacer mucho más rápido que nosotros, pero eso no significa que porque sumó más rápido que nosotros, digamos que sea más inteligente que nosotros. ¿Ok? O que la computadora pueda almacenar muchísima información y cuando se le haga una búsqueda, esa información la pueda obtener mucho más rápido que si nosotros tengamos que estudiarla, memorizarla y luego tengamos que recordarla en algún momento. Entonces, como son operaciones que las máquinas hacen mejor, lo hacen mejor que nosotros, a veces se confunde y se dice que, digamos, que son más inteligentes, pero hay que tener claro que las máquinas no son más inteligentes que nosotros, ¿sí? Todo el software que se ha construido, en este caso, este modelo de inteligencia artificial que vence al 5 veces campeón mundial, ha sido construido por personas, ¿sí? No es que la inteligencia artificial por sí sola le ganó al 5 veces campeón mundial, ¿no? Sino que hubo un trabajo de científicos, ¿no? Que tuvieron que programar los algoritmos, tuvieron que analizar los datos, tuvieron que recopilar los datos, tuvieron que establecer relaciones, calcular las probabilidades, implementar todos los algoritmos, hacer un entrenamiento, hacer las pruebas, etc. Entonces, todo ese proceso es liderado por las personas. Las máquinas lo que hacen es simplemente realizar las tareas que se le han programado. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy introduciendo algunos conceptos que nos van a servir luego cuando tengamos que hacer alguna reflexión sobre la inteligencia artificial. ¿Ok? Si alguien quisiera participar, yo les doy la libertad de poder activar su micro y puedan hacer alguna intervención, alguna consulta o de repente aportar alguna idea, alguna opinión respecto a lo que les estoy comentando. ¿Sí? Entonces, digamos que he partido con este caso. Es un caso que ya hace varios años se ha llevado a cabo. Si no me equivoco, fue en el 2018 aproximadamente. Entonces, estamos hablando de hace 7 años. Pero luego el aprendizaje automático ha ido mejorando, ha ido adquiriendo nuevos algoritmos, ha ido mejorando sus métodos estadísticos. Ya no solamente procesa datos a nivel numérico, también convierte sonido, ¿sí? Analiza sonido. Recordemos que el sonido también se representa numéricamente. Las imágenes también se representan numéricamente, ¿no? Entonces, como todo está basado en números, todo se puede llevar a un modelo matemático que finalmente termina siendo un modelo de inteligencia artificial que cuando recibe datos los convierte a números, los procesa y la salida, pues la salida va a ser un número, pero si nosotros pedimos que sea un texto, esos números se pueden representar en texto, ¿sí? Luego ya vamos a ver cómo es que ocurre esto también. Esto es respecto al proyecto de AlphaGo. También quería comentarles sobre este proyecto. Este es un proyecto de medicina en donde el aprendizaje automático también tiene mucho que ver y está aportando mucho al tema científico y médico. La persona que ustedes ven sentada frente a un monitor es una persona que tiene unos sensores, ¿sí? Que capturan las pequeñas ondas electromagnéticas que emite el cerebro mientras él realiza una tarea. Entonces, estas ondas, que como les mencionaba, las podemos convertir en números, son capturadas y son alimentadas en un modelo de inteligencia artificial
hay un modelo que se entrena para poder, entre comillas, leer el pensamiento de la persona. ¿Y en qué consiste este trabajo? Esta persona, por un tema de salud, por un problema de salud, la mano izquierda no la puede mover, ¿sí? No la puede mover. Ha quedado sin poder mover su mano izquierda. Entonces, los científicos empiezan a decirle que él piense o ordene a su cuerpo a mover la mano izquierda. Y entonces cada vez que él piensa en mover la mano izquierda, los sensores capturan las señales que está emitiendo su cerebro y esto, el sistema o los algoritmos empiezan a aprender cada vez que él da esa orden, cómo se comporta o cuáles son las señales electromagnéticas que emite su cerebro. De tal manera que una vez que el sistema ha aprendido a reconocer esa orden electromagnética, esa orden se envía al guante que tiene, al guante robótico que tiene en la mano izquierda, para que el guante cierre o abra la mano, ¿ok? Y entonces lo que está pasando ahora, este tipo de trabajos se están haciendo en muchos lados, lo que está pasando ahora es que estas personas que no pueden movilizar la mano o el brazo o las piernas, etcétera, con estos dispositivos robóticos, pueden mover las partes de su cuerpo y solamente compensarlo, es decir, esta especie de casco que tiene la persona está conectada a un computador, el computador recibe todo el tiempo las señales de su cerebro y cada vez que esta persona piensa en abrir la mano, lo que hace la computadora es enviar la señal al guante para que el guante abra la mano. Y cuando él piensa en cerrar la mano, el guante se cierra también. Entonces, bueno, este documental está en el canal del canal de televisión de la DW. Y bueno, luego les puedo compartir, está debajo de la imagen, está el enlace de YouTube y está todo el documental completo en donde ustedes pueden ver cómo es que se lleva a cabo este trabajo, cómo es que utilizan el aprendizaje automático para que la persona con el pensamiento pueda activar los motores de esta mano robótica para poder abrir o cerrar su mano. Y eso también lo están utilizando para poder hacer temas de rehabilitación con las personas que no pueden movilizar algunas partes de su cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que esta persona realiza los ejercicios, ¿no? Vemos ahí algunos motores pequeños, ¿no? Y las conexiones eléctricas que hay en estos motores para que esta mano robótica active justamente o mueva los dedos y la parte de su mano, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo es que la inteligencia artificial no solamente genera contenido, ¿no? Es capaz de generar contenido o clasificar imágenes o generar imágenes, generar video, sino que también tiene otras aplicaciones que ya desde hace muchos años, incluso antes que la inteligencia artificial generativa tenga mucho éxito y sea muy popular, este tipo de trabajos ya se venían desarrollando. Pero a veces nosotros, es una de las cosas, el objetivo de este curso es justamente analizar cómo debemos reaccionar o cómo debemos actuar respecto a los textos que se generan a través de la inteligencia artificial generativa. Estamos teniendo una herramienta con la cual nosotros podemos generar muchas cosas, ¿no? Videos, imágenes, texto, realizar análisis, etcétera, muchas tareas. Pero me he tomado aquí unos breves segundos de una película que luego la voy a relacionar con un tema también de inteligencia artificial,
y proyectos de tecnología que también nos van a servir para poder hacer una reflexión mucho más amplia del tema. Voy a reproducir esto. Bueno, aquí en este caso, estas dos personas necesitan escapar y hay un helicóptero, pero ninguno de los dos sabe usar el helicóptero. Entonces ella llama a un encargado para que le grabe en su memoria un sistema experto para manejar un helicóptero. Entonces ahí podemos ver que ya esta persona ya está manejando el helicóptero, ¿sí? Digamos que es una película de ciencia ficción, pero es muy probable que no sé qué tantos años puedan pasar, así como vamos a la velocidad que está avanzando la tecnología. No sé qué tanto tiempo pueda tomar el hecho de que podamos tener una interfaz de nuestro cerebro a una computadora. Hay una empresa que se llama Neuralink, en la que Elon Musk es el propietario, y justamente el proyecto principal que desarrolla esta empresa es desarrollar una interfaz en la que no solamente podamos, que la computadora pueda leer lo que el cerebro está generando, digamos, los datos o el pensamiento, como lo hemos visto en el caso anterior, lo que está pasando en el cerebro, si la persona está pensando en abrir la mano o cerrarlo, que no solamente vaya de un lado, que es de la persona hacia la computadora, sino que vaya de la computadora hacia la persona. Entonces, parece algo de ciencia ficción, pero ya está en desarrollo el hecho de que en algún momento, no sé qué tan pronto sea, nosotros podamos recibir información de una computadora y guardarla en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿sí? Y ahí entra a tallar algo mucho más complejo del solo hecho de decir que la inteligencia artificial está generando texto y hay que ver cómo, cuáles son los aspectos éticos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando el ser humano sea capaz de poder guardar conocimiento desde una computadora hacia su cerebro y todo lo que tenga en su cerebro como conocimiento lo utilice, ¿sí? Por ejemplo, si se guarda en su cerebro un sistema experto para redacción y empieza a redactar de un momento a otro, la pregunta será, entonces, ¿qué aspectos éticos vamos a tomar en cuenta en ese caso, cuando llegue ese momento, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos tiene que hacer reflexionar de el momento en el que estamos pasando, en qué momento nos encontramos, cómo está actualmente la tecnología y qué nos espera luego en el futuro. Y pues las acciones que hagamos ahora, pues también van a servir de base para las que vengan después, ¿no? Para las tecnologías que vayan apareciendo con el tiempo, ¿no? La inteligencia artificial es una de las tecnologías que digamos, ha tenido mucho mayor impacto que cualquier otra tecnología en los últimos, digamos, 20, 30 años, ¿no? Entonces, son algunos puntos que he tomado para iniciar un poco la parte de la reflexión en esta primera sesión, ¿no? Que justamente tiene como título las bases éticas para pensar con máquinas, ¿no? El hecho de que ahora ya no solamente tenemos un procesador de texto en el que nosotros vamos a escribir nuestro documento, sino que también tenemos una herramienta al costado que nos puede servir para ser más productivos. Pero en esa tarea hay que definir bien qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y para ello
sí me gustaría que también ustedes puedan participar con sus opiniones, ¿no? Entonces, el objetivo de esta sesión es reflexionar justamente sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la escritura académica y nuestra responsabilidad como usuarios, ¿no? Como usuarios de esta herramienta. Entonces, hemos hablado un poco sobre inteligencia artificial, sobre el aprendizaje automático. Y como les decía, pues el aprendizaje automático ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Porque la forma en cómo aprendían las computadoras antes o cómo es que desarrollábamos software antes era un desarrollo basado en reglas. Nosotros colocábamos condiciones. Si la condición se cumplía, entonces la máquina tenía que realizar ciertas operaciones. Pero cuando aparece el aprendizaje automático, la máquina empieza a tener un aprendizaje artificial, ¿no? En el que ya no era necesario establecer reglas, sino que analizaba numéricamente los datos y encontraba patrones en esos datos. Y una vez que encontraba patrones, los relacionaba con la respuesta correcta. Y entonces, una vez que encontraba la relación matemática entre la entrada y la salida, generaba un modelo matemático que cuando le ingresaban datos, generaba una salida. Y a ese proceso, pues justamente a ese proceso se le conoce como aprendizaje automático, en donde en base a datos de entrada y a datos de salida, relacionando ambos conjuntos de datos, los modelos o los algoritmos generan modelos matemáticos que relacionan ambos grupos de datos y crean una especie de ecuación, ¿sí? De un polinomio que cuando se le ingresan los datos y se reemplazan en esta ecuación, genera un resultado final que viene a ser una clase de repente, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy la imagen de una radiografía, esta radiografía se convierte en números, estos valores numéricos se ingresan al modelo matemático, se reemplaza en la fórmula genera un valor, y de acuerdo al valor, pues esa radiografía, digamos, tendrá cáncer o no tendrá cáncer la persona que se tomó dicha radiografía, ¿no? Entonces, tenemos modelos, digamos, inteligentes, que finalmente, cuando nosotros los analizamos, todos los datos son valores numéricos, el modelo es un modelo matemático y el resultado igual es un resultado numérico. Lo mismo ha pasado con el tema del texto, ¿no? Para que la inteligencia artificial generativa pueda generar texto, lo que ha ocurrido es que ha tenido que ser entrenada con muchísimo texto. Pero todos estos textos, o las palabras que están en los textos, han tenido que tener una representación numérica, han tenido que analizarse a nivel estadístico para ver, digamos, las distancias que hay entre una palabra y otra. Por ejemplo, si yo tengo 1 millón de páginas de libros y analizo, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que una palabra esté junto a otra, entonces puedo tener una lista de muchos datos, de muchas probabilidades, para que cuando yo necesite redactar un texto, ese texto lo pueda generar usando justamente esas mismas probabilidades. Y el texto que se genere, pues sea un texto legible. En eso se basa la inteligencia artificial generativa. Digamos, todo lo que genera está basado en estadísticas y en probabilidades, ¿no? Entonces, cuando ya, digamos, uno deja de lado el tema técnico y pasa ya al tema educativo y al tema científico, aquí entran a tallar ya ciertas instituciones como la UNESCO. Por ejemplo, aquí yo he aprovechado para hacer referencia o citar a la UNESCO, porque la UNESCO menciona justamente que
la inteligencia artificial generativa está forzando a los sistemas educativos, en este caso nos toca muy de cerca esta frase de la UNESCO, porque justamente nos está forzando a replantear cómo aprendemos, ¿no? ¿Qué aprendemos y por qué lo aprendemos? Y una de las cosas que tenemos que ir analizando es cómo estamos enseñándole a nuestros estudiantes los contenidos que siempre hemos enseñado, tal vez con métodos más tradicionales, ¿no? También cómo los estamos evaluando, ¿no? Yo siempre que converso con mis colegas, muchas veces coincidimos en que la forma en cómo evaluamos ya con la inteligencia artificial generativa presente y sabemos que los estudiantes utilizan la inteligencia artificial generativa, una de las cosas que estamos convencidos, y creo que coincido con, de repente ustedes van a coincidir conmigo, es que la forma en cómo tenemos que evaluarlos tiene que cambiar, ¿sí? Una de las cosas que yo pienso que debe cambiar y que, digamos, yo le estoy practicando actualmente es ya no dejar trabajos para resumir, para analizar y presentarlos y que ahí quede el trabajo, ¿no? O sea, que la actividad sea solamente hacer un resumen y presentarlo, o hacer un cuadro, un mapa mental y presentarlo y luego, digamos, yo lo puedo evaluar a través del aula virtual, lo descargo, analizo si está bien hecho el mapa mental o el resumen o el análisis, ¿no? Y poner una nota. Porque ese proceso, el proceso de hacer la tarea de hacer un resumen o un mapa mental o un análisis, son tareas que si el estudiante no las quiere hacer, las va a hacer con inteligencia artificial generativa y lo va a presentar como si él lo hubiera hecho, ¿no? Y digamos que existen algunas herramientas tal vez para poder sospechar que ha utilizado inteligencia artificial generativa, sí, pero no son fiables al 100% estas herramientas. Entonces, todas las herramientas que son, entre comillas, detectores de IA, tienen sus falencias, ¿no? Entonces, no son perfectas porque recuerden que la IA generativa ha sido entrenada con texto que los mismos humanos hemos redactado. Entonces, si la inteligencia artificial ha aprendido de textos humanos, va a generar textos humanos con el mismo estilo con el que aprendió. Entonces es un poco difícil crear un detector de inteligencia artificial generativa, de textos generados con inteligencia artificial, porque la pregunta es cómo diferencio un texto que ha sido generado con la inteligencia artificial generativa si esa inteligencia artificial ha aprendido de textos generados por humanos. Entonces, ¿cómo se diferencia un texto generado de humano con un texto generado con inteligencia artificial? ¿No? Ahí creo que hay un debate que podríamos hacer en la sesión, porque creo que ahí hay, digamos que hay varios puntos de vista, varias opiniones que me gustaría escuchar para darle mayor interactividad a la sesión. Y termino esta diapositiva con este último punto, que también UNESCO indica que la inteligencia artificial generativa debe ser utilizada de forma que beneficie genuinamente, ¿sí?, a estudiantes, a docentes, a investigadores, sin sustituir su rol central, ¿no?, en
en el proceso educativo. Eso es importante porque no nos debe reemplazar la inteligencia artificial, ¿no? Sino más bien debe ser una herramienta para mejorar nuestras capacidades, nuestras habilidades. Tampoco debemos digamos, rechazar la inteligencia artificial, decir, no uses inteligencia artificial, porque ya está en nuestras vidas, finalmente la vamos a seguir utilizando, pero habrá que utilizarla bajo ciertos criterios éticos, ¿no? Que eso es importante. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es hasta dónde vamos a usarla, cómo debemos usarla, si tenemos que, por ejemplo, si hacemos un trabajo y en ese trabajo deberíamos especificar que hemos utilizado inteligencia artificial generativa en alguna parte de ese trabajo, ¿sí? Entonces, estos son dos puntos importantes con los que empezamos esta sesión. No sé si alguien quisiera participar o aportar alguna opinión hasta donde hemos visto el día de hoy. Profesor, buenas noches. Soy la señora Nora Sánchez. Buenas Escuchando noches. pues, todo el avance, felicitarlo por su ponencia, escuchando todo el avance de la ciencia y lo que implica la inteligencia artificial, creo que hoy día más que nunca lo que nos diferencia de ella es nuestra conciencia, estimado profesor. Y solo eso es lo que debemos fortalecer más en nuestros estudiantes, nosotros como docentes, ¿no? El fortalecimiento de valores para que se pueda usar la inteligencia artificial, porque, como usted dice, nos ayuda a ser más productivos, pero teniendo en cuenta los aspectos éticos y dentro de ellos los valores. Esa es mi opinión ante lo que estoy escuchando, profesor. Muchas gracias, profesora. Sí, yo le quisiera aprovechar y hacerle una pregunta. Si sus estudiantes utilizaran inteligencia artificial generativa para desarrollar un trabajo que usted les entrega, ¿cuáles serían esos aspectos éticos que usted de repente podría identificar o les podría transmitir para que ellos, digamos, tengan un límite, ¿no? Al momento de desarrollar el trabajo. Que utilicen la inteligencia artificial, pero que no es que escota, porque el profesor se da cuenta, en primer lugar, y en segundo lugar, así como citan referencias bibliográficas, también tendrían que decir que utilizaron la inteligencia artificial y en determinado momento también su raciocinio, ¿no? Porque eso tampoco, los chicos van a usarlo, ¿no? Nosotros más bien creo, al menos personalmente, yo recién estoy entrando a un curso donde voy a empaparme de lo que es la inteligencia artificial. Lo había tomado muy a la ligera, pero veo que ahora ya no se debe pasar por alto esos aspectos. Entonces yo creo que si un estudiante realmente lo formamos en valores, él tiene que ser capaz de decir, bueno, yo produje algo, pero me apoyó la inteligencia artificial de repente para organizar mi trabajo, pero también he consultado tales y tales textos, ¿no? Así es. O sea, Sí, de que acuerdo lo con usted. diga, que no lo oculte, ¿no? Y el docente tampoco lo va a juzgar, ¿no? Porque ya son chicos que están en otro contexto. Por ejemplo, yo que ya tengo más de 60 años, ¿no? Definitivamente, pues, a la juventud, ¿no? A los chicos que nos llegan, que son adolescentes y manejan, hasta nuestros nietos manejan la computadora mejor. Imagínense cómo les vamos a prohibir esas cosas. Pero siempre en forma, ¿qué les puedo decir? Basada, como le vuelvo a repetir, en la responsabilidad de que usando la inteligencia artificial y copiando y pegando, ellos ¿qué van a hacer? No van a aprender nada, no van a analizar, su pensamiento crítico se va a anular totalmente. A eso me refiero, profesor. No sé si estoy equivocada, Claro. como le vuelvo Sí, a no. repetir, son cosas que yo recién estoy empapándome, ¿no?
da la necesidad que ya esto amerita. Sí, es una necesidad, se ha convertido en algo necesario. Sí, muchas gracias, profesora. Sí, yo creo que, así como lo comenta, no solamente es el hecho de presentar el trabajo, sino también evaluar justamente ese pensamiento crítico a través de repente de una participación oral, ¿no? De una exposición en donde uno como docente puede evaluar si realmente el estudiante lo que sabe o lo que expone o lo que manifiesta concuerda justamente con el trabajo que ha presentado, ¿no? A ver, tenemos dos manos levantadas. César, eh, adelante César. Y luego pasamos con la profesora María Rosa. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Oscar. Sí, como justamente hacías hincapié, ¿no? O sea, que el alumno presente un trabajo generado con inteligencia artificial no es, creo que, una novedad ahora. Y la forma de validar ello, específicamente como tú comentabas, es una participación, una exposición, una explicación. O sea, explícame tú lo que estás diciendo aquí, ¿no? O lo que tú has puesto en este informe, en este trabajo, y así validar justamente si domina, porque o sea, sí es bueno, o sea, nos ayuda, nos da algunas pautas, alguna información inicial, de la cual yo podría profundizar luego, ya haciendo búsquedas más exhaustivas de información. Y como antes yo recuerdo, algunos profesores cuando nos enseñaban, nos dejaban con todos los libros, ¿no? Todos los libros, copias, ¿no? Y luego los casos eran para analizar y allí estaba un poco el trabajo. Ahora la IA también te analiza, ¿no? Pero ya aparece pues las estrategias de nosotros como docentes para poder determinar qué tanto domina el tema o qué tanto se logró el objetivo de aprendizaje con ese trabajo, ¿no? Y bueno, y definitivamente lo que también comentaban, si como ahora cuando presentas un trabajo, el Turnitin te da un 20%, dice como máximo que puedes tener, para nuestro caso, para nuestra universidad, ¿no? De similitud, pues quizás más adelante puede decir, oye, un 20% más de uso de guía generativa, o como también comentaban, citar fuente, pues ChatGPT o a cualquier otra guía generativa utilizada, hasta cierto límite, ¿no? Bueno, son muchas cosas que se pueden ir estableciendo, pero conviene a nosotros estar atentos a estos temas para hacer propuestas para nuestro modelo educativo, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, César. Sí, de acuerdo contigo. A ver, pasamos con la profesora María Rosa. Adelante, profesora. Buenas noches, Oscar. Felicitaciones por abordar ese tema que es tan importante para hoy en día en lo que es la educación superior. Te comento que yo uso la inteligencia artificial hace 2 a 3 años desde que apareció, unos meses después de que tuvimos la noticia de su existencia, y promuevo el uso de tecnologías y además de la inteligencia artificial en mis estudiantes. Estoy desarrollando en esos momentos la asignatura de anatomía y fisiología humana aplicada a la enfermería, y justamente nos encontramos en esa fase porque ya los ciclos pasados también lo he venido promoviendo. Estoy buscando la forma en que los chicos utilicen la inteligencia artificial, pero a la vez desarrollen su pensamiento crítico, y dentro de esto la responsabilidad y la ética en el uso de la inteligencia artificial. Lo que estamos haciendo en esos momentos es desarrollando casos en estudio. En primer lugar, ellos están analizando la literatura de acuerdo a los sistemas que nos corresponde en desarrollar en la asignatura. Yo les he dado una guía, por ejemplo, de cómo hay que ingresar a la inteligencia artificial para hacerle las preguntas, pero luego ellos tienen que revisar, ya sea a través de el uso de los libros que hay en Internet o de los libros que ellos mismos tienen, ¿no?
que hablan sobre o que tratan sobre la anatomía humana, y ellos lo dicen. O sea, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos revisando. Ellos están presentando sus resúmenes, ¿no? Los presentan, y de eso me dicen por equipos qué es lo que han hecho, cómo han obtenido la información, cómo la están comparando, porque estamos siguiendo el pensamiento, la aplicación del método de pensamiento crítico. Entonces, para desarrollar casos en estudio. Entonces ellos a partir de eso me dicen dónde encontraron la información, que donde más están usando es ChatGPT y Gemini, y luego a partir de ahí me señalan cuál es la parte que ellos, o con qué libros ellos confrontaron lo que ChatGPT, por ejemplo, les brindó, ¿no? Y la comparación que hacen en relación a la información que les da ChatGPT y la información que encuentran en los libros clásicos que nosotros utilizamos, y que son conocidos en todas partes, ¿no? Tórtora, Guyton, por ejemplo, ¿no? Entre muchos más. Y eso me parece que está dando resultado. Inclusive, tenemos que entender que los estudiantes a veces tienen dificultades para expresar con términos mucho más sencillos, en el caso de la asignatura de anatomía, y explicarles luego a sus alumnos, por ejemplo, la fisiología de la contracción muscular y cómo a partir de ello el ser humano puede realizar la función de la movilización, ¿no? Entonces, tienen dificultades, y a través del uso de la inteligencia artificial, ellos pueden encontrar, de su trabajo ya, lo colocan nuevamente y le piden a ChatGPT que emplee los términos más sencillos posibles, sin menoscabo del contenido de la información, para que ellos puedan, con palabras mucho más sencillas, explicarles a sus estudiantes, a los estudiantes a los que se van a dirigir, de sus propios compañeros, con las palabras más sencillas y que ellos puedan comprender. Es una nueva forma que estoy haciendo, que ya lo he venido haciendo de formas diferentes en estos 4 o 5 ciclos que ya tengo, viendo de qué manera, por ejemplo, resultaría mejor el uso de la guía en la asignatura, sobre todo para resolver los casos en estudio, pero lo hacen conmigo. O sea, ahí yo no soy punitiva, yo les señalo qué es lo que puede arrojarnos la guía, las alucinaciones que puede tener la guía, que al final ella te va a contestar, aunque no haya esa información, pero que uno tiene que corroborar esa información con la literatura ya clásica, y cuyos contenidos sabemos nosotros que son ciertos, ¿no? Hasta el momento me está yendo más, me parece que mucho mejor, me está yendo muy bien. Y sin dejar de lado, porque eso siempre digo, la manera responsable de hacer uso de la IA, empezando por la docente que soy yo, ¿no? Yo le señalo qué cosas, por ejemplo, me está saliendo bien, y qué cosas, por ejemplo, he comprobado que la IA no ha funcionado, ¿no? O sea, yo creo Sí, que... sí. Hay varias cosas ahí que hay que ir guiando a los estudiantes también. Sí. Claro. Muchas gracias, profesora, por su participación. A ver, terminamos con el profesor Jesús Mariano, que también levantó la mano, y luego continuamos con la presentación. Sí, muy buenas noches, profesor Efraín. Muy buenas noches con todos los presentes. Mire, esta inteligencia artificial, el tema candente de ahora, y que todo el mundo lo tiene en su mente, pues tiene muchas amenazas también, ¿no? Para la evolución de la educación del alumno, de las personas. Por ejemplo, hay un autor que es un reconocido experto en educación, que es el doctor Ken Robinson,
Dice, todos los seres humanos nacen con un gran potencial creativo, que los sistemas educativos tradicionales tienden a reprimirlo. Entonces, de esto que viene ya de hace mucho tiempo, pues la inteligencia artificial pasará un tiempo también y se volverá tradicional y siempre va a ir contra la creatividad del alumno. El manejar la inteligencia artificial es algo novedoso ahora. Yo no estoy en contra de que exista la inteligencia artificial, pero también es una parte que crea brechas en nuestra sociedad, en nuestro entorno, porque no todos tenemos la oportunidad de coger o de usar esta inteligencia artificial por múltiples motivos, ¿no? Ya son económicos, sociales, etcétera. Entonces hay mucha diferencia y solamente será para personas que pueden usar esa inteligencia artificial porque tienen un poco más de facilidad. Y a mí me parece, lo estoy leyendo como una amenaza avanzada, que por ejemplo un profesor que intervino al comienzo dijo que el consumo energético iba a ser una traba para, para, para las personas, porque va a ser solamente una élite la que va a usar la inteligencia artificial. Entonces va a haber también dependencia de sistemas autónomos, a pesar de que es, como dice usted, es un mecanismo que está ideado por humanos, pues siempre va a tener fallas también, y por lo tanto va a ir también contra el desarrollo y la creatividad del alumno y de las personas que utilizan la educación como un medio para superarse, para avanzar y desarrollar en la vida como profesional. Eso es lo que tengo que decir, profesor Oscar Efraín, que tengo esa inquietud y esa preocupación. Gracias, doctor. No, gracias a usted, profesor, por justamente tocar ese punto, que sí, siempre hay varias, varias opiniones respecto al uso de la inteligencia artificial y también sobre las amenazas, ¿no? Creo que en el tema de la creatividad podemos hablar digamos, podríamos tener una sesión exclusiva para hablar sobre la creatividad. Creo que una de las cosas que sí yo veo como positivas en el tema de la creatividad, en el tema de inteligencia artificial, es que, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, yo formo parte del grupo del grupo de investigación e inteligencia artificial en la universidad y tenemos varios estudiantes tesistas que buscan un tema de investigación y algunos vienen con ideas así creativas, ¿no? Quieren desarrollar sistemas inteligentes que hagan ciertas cosas. Y vienen ya con ese aporte de creatividad para poder construir algo que no se ha hecho antes. Y en este caso, la inteligencia artificial lo que sí nos ha ayudado es a poder materializar la idea que tenía el estudiante y llevarla, digamos, a un equipo, a un software que ejecuta la idea que el estudiante tuvo, ¿no? Por ejemplo, un estudiante dice, bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, uno de los proyectos que ha tenido mucho éxito en estos últimos días es un proyecto en el que un estudiante
desarrolla un modelo de inteligencia artificial para que una cámara de forma autónoma active un altavoz en una calle de Chiclayo, ¿no? Sin necesidad de intervención humana. El modelo de inteligencia artificial le llama la atención a un conductor que se ha estacionado en una zona rígida de la ciudad, es decir, un lugar en el que no se pueden estacionar autos. Y entonces él tuvo la idea de crear ese algoritmo, de implementar el proyecto, y justamente a través de estos modelos, estas técnicas de crear modelos inteligentes, es que se pudo materializar la idea de este estudiante de construir algo que iba a aportar con el orden en la ciudad, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender respecto a cómo debemos usar la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay que recordar, y bueno, eso lo vamos a ver también, es que la inteligencia artificial no es un ente, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, como toda herramienta, si no la usamos bien, en lugar de beneficiarnos, nos va a perjudicar. Pero si la usamos adecuadamente, entonces va a beneficiarnos, ¿no? Va a ir a favor nuestro. Entonces, creo que mientras más nos capacitemos y mientras más aprendamos de cómo funciona la inteligencia artificial, los diversos tipos, porque también hay muchos modelos, muchos tipos de inteligencia artificial, mientras sepamos usarlas adecuadamente, entonces le vamos a sacar más provecho a estas nuevas tecnologías, y también vamos a poder saber usarla mejor, ¿no? Es como cuando aparece el Internet por primera vez, ¿no? Cuando aparece el Internet por primera vez, también había muchas amenazas, ¿no? Todo el mundo decía, pero también Internet es muy peligroso. Claro, también tiene sus beneficios, pero también es muy peligroso. Y sí, y hasta ahora sigue siendo peligroso. Pero mientras más nos capacitemos, mientras más aprendamos a usarlo correctamente, entonces le vamos a sacar más provecho a Internet, ¿no? Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Nos vamos a ir adaptando y aprendiendo, vamos a sacarle provecho cada día más a la tecnología, esta tecnología nueva que tenemos a la mano. A ver, el ingeniero Marco Guzmán, adelante, ingeniero. Ingeniero Marco. Creo que fue casualidad entonces que ha levantado la mano. A ver, seguimos entonces. Bien, hay un fundamento ético que también la UNESCO ha planteado. Vamos a ver estos puntos con más detalle, pero vamos a tomarlos en cuenta, vamos a ir, Sí, digamos, hasta apagaron el micro. Profesor, sí, adelante, lo escuchamos. Sí, aló, así. Sí, lo escuchamos. Buenas noches, decía, a ver, no estaba activado digamos, el volumen, por eso es que Okay. no se entendía. Y yo lo que quiero hacer es, quería preguntar lo siguiente, ¿no? ¿En qué nivel de estudios o en qué nivel de, sea universidad, porque de la universidad están hablando, se puede aplicar este tema de inteligencia artificial? Y digo esto porque hay una docente de la universidad que intervenió, donde dice que lo hace con sus alumnos. Y yo pregunto, ¿los alumnos tienen capacidad de tratar este tema? Sí, profesor. A ver, claro, en realidad todos los estudiantes, incluso estudiantes de secundaria, utilizan inteligencia artificial generativa para sus labores educativas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como docentes es actualizarnos, saber de la existencia de
de estas inteligencias artificiales generativas, porque digamos que si no tenemos conocimiento, es probable que hayan docentes que estén dejando tareas a los estudiantes les estén presentando los trabajos, pero el docente no sabe que realmente quien ha redactado todo el trabajo que el estudiante está presentando es la inteligencia artificial y no el estudiante. No ha sido parte de un proceso de recopilar información, de hacer un análisis, de hacer la redacción y luego ya presentar el trabajo terminado, ¿no? Permítame, ¿me permite intervenir? Sí, claro, profesor. Mire, bueno, hablando más concretamente de la Escuela de Ingeniería Civil, según lo que usted me está anunciando, los alumnos habría que tomar de todos los ciclos. Los alumnos de los primeros ciclos están en capacidad de utilizar esta inteligencia artificial, porque los trabajos que se dejan están referidos a cuestiones prácticas, que es la que hace el ingeniero civil. Entonces yo pregunto, o mi preocupación es, ¿de qué manera los estudiantes pueden abordar un tema de esta naturaleza cuando llegan digamos, de los colegios, no tienen esa formación? ¿O es posible que sin tener formación ellos ya puedan aplicar esta tecnología? Esa era mi pregunta. Claro, ingeniero. Sí, digamos que el uso de la inteligencia artificial generativa es tan fácil de usar que los estudiantes de colegio la usan, ¿no? Los estudiantes de primeros ciclos de la universidad también la utilizan, y la utilizan dependiendo de la tarea que quieran resolver, ¿no? Por ejemplo, si están llevando un curso de matemática y tienen un ejercicio que no han podido resolver, le pueden dar el ejercicio a la inteligencia artificial y le van a pedir que desarrolle el ejercicio paso a paso para que ellos puedan comprender cómo es que se desarrolla el ejercicio. Y pueden utilizar la inteligencia artificial en ese caso para poder, de repente no tienen un profesor, digamos, están estudiando en la noche y no tienen a alguien que les explique o que les ayude a resolver un ejercicio, y entonces podrían darle el ejercicio a la inteligencia artificial para que la resuelva. Ahora, no todas las inteligencias artificiales, o digamos la inteligencia artificial generativa en general, no resuelve el 100% de los ejercicios, pero hay una gran probabilidad de que el estudiante le pueda sacar un beneficio para poder aprender. Lo malo estaría en que el estudiante no aprenda y solamente quiera cumplir con desarrollar o presentar los ejercicios que el profesor le ha enviado, ¿no? En ese caso no aprendería nada de matemática, a pesar que presentaría todos los ejercicios resueltos, no aprendería, ¿no? Y lo mismo que hubiera pasado con un estudiante que el estudiante A resuelve los 50 ejercicios o 20 ejercicios que le da el profesor, y hay un alumno B que le presta a su compañero y él simplemente transcribe todos los ejercicios, igual no está, digamos, no va a aprender nada, ¿no? Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si uso la inteligencia artificial generativa para que me explique paso a paso cómo debí desarrollar el ejercicio y eso me sirva para aprender, es diferente a que yo le dé el ejercicio, lo resuelva y yo simplemente transcriba el ejercicio. Pero eso ya lo usan los estudiantes, ¿no? Antes usaban, por ejemplo, YouTube, porque en YouTube aparecía un profesor, explicaba cómo resolvía el ejercicio, pero a veces el ejercicio no era el mismo que había dejado el docente. Entonces ahora, con la IA generativa, uno puede darle el ejercicio y pedirle que resuelva paso a paso el ejercicio de matemáticas, ¿no? Entonces, sí lo usan, ¿no? Por eso es que es necesario que nosotros estemos al día de qué herramientas existen para poder evaluar correctamente a nuestros estudiantes, ¿no? El profesor José Luis también levantó la mano. Adelante, profesor. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches, muy interesante el tema. Efectivamente, no podemos negarnos de que estamos a un paso muy acelerado en el tema de las inteligencias artificiales. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo,
el caso de algunas carreras que probablemente en el futuro vayan a desaparecer. El tema de arquitectura, por ejemplo, usted le pide un modelo a ChatGPT que le genere una casa, usted le da al prompt, le da algunas indicaciones que va a tener tanto por tanto, quiero que tenga tantos dormitorios y detalles que prácticamente uno le daba antes al arquitecto, ¿no? Y te lo genera en segundos. Entonces, ¿cuál sería en este caso por parte de la universidad la política que va a seguir para que carreras como estas, ¿no? En el futuro, pues, no tengan a desaparecer o simplemente, pues, sean rápidamente sustituidos por alguien que realmente no estudió nada, ¿no? O sea, ahorita un joven de secundaria hace un plano y una casa. Efectivamente, tiene conocimientos sobre que si ese plano de esa casa corresponde o no corresponde, se caerá o no se caerá, pero él ya lo tiene. Y es más, ya lo está vendiendo y ya lo está compartiendo. Y como ese ejemplo, pues hay muchos más que podríamos ir mencionando. Entonces, la universidad, ¿qué está haciendo para que justamente carreras como lo que acabo de decir no corran el riesgo, pues, de desaparecer? Gracias. Gracias, profesor. Sí, mire, a ver, voy a aprovechar justamente su participación. De repente yo le voy a hacer algunas consultas. ¿Usted tiene de cerca a un arquitecto? ¿Conoce de cerca a un arquitecto? ¿Ha conversado alguna vez? ¿O usted es arquitecto? No, yo soy médico veterinario, le digo porque justo iba a hacer el plano de la casa Ok. y entonces se lo consulté a un arquitecto que había terminado y me lo dio. Pero por ahí me escuchó por ahí un joven, me dijo, pero ¿por qué le va a pagar? Dice, yo le hago al toque el plano y me presentó y probablemente más rápido, menos costo y con las características que yo quería que él me dé. Entonces me puse a pensar, ¿no? Entonces digo, ¿y qué va a pasar con los jóvenes que de aquí en adelante están estudiando arquitectura? Claro. ¿Qué va a pasar? Porque simplemente sin conocimiento yo ya puedo generar modelos como ellos. Ahora, me imagino que aquí también estamos hablando a muchas carreras más, ¿no? Yo soy médico veterinario de profesión. Estoy muy interesadísimo, la verdad, en querer trabajar el tema de la inteligencia artificial. Me gustaría de repente más adelante conversar con usted algunas ideas que tengo en mente, si fuese posible, pero después del curso, si fuese más tan amable. Pero, como digo, tengo esa experiencia, ¿no? Muy cercana. Gracias. Sí. Ok, respondo a su inquietud. Mire, yo hace unos meses también vi un video de una persona que decía algo muy similar. ¿Por qué hay personas que ahora estudian, no sé, ingeniería de sistemas o computación, etcétera? Si yo a una chica a una joven que tenía 16 años, ella se entera por una amiga que la señorita tenía 16 años, todavía no tenía 18 años, pero ya, digamos, ella le pagaba por un trabajo y se entera que era menor de edad, luego por una compañera que ella misma le recomendó y le dice, mira, oye, tú me has recomendado a una persona, pero es menor de edad, ¿no? Y esta persona, esta adolescente, le diseñaba sus páginas web para sus redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces ella decía, la inteligencia artificial está reemplazando a los profesionales porque ya no necesito contratar a un ingeniero de sistemas para desarrollar una página web, ¿no? Entonces yo di una opinión en ese video porque y ella mencionaba el hecho de ¿por qué estudiar 5 años? ¿Por qué estudiar 5 años una carrera si al final la inteligencia artificial lo puede generar en un momento, ¿no? Entonces yo como que se me vino una idea y le comenté, ¿no? Yo también conozco personas que no han estudiado 5 años, pero hacen cosas como, por ejemplo, arreglar zapatos. O coserme un pantalón. O una camisa. ¿Sí? Y me estoy refiriendo a tareas que no necesitan
que estudiemos 5 años para hacerlo. Entonces, tal vez dibujar un plano o, digamos, diseñar una página web no necesite que la persona estudie 5 años. Yo creo que en 1 mes o 3 meses, cualquier persona puede diseñar una página web. No necesita ser ingeniero, no necesita estudiar 5 años, ¿no? Si alguien, es como si alguien dijera, ¿para qué estudiar medicina si cuando me duele la cabeza me voy a la farmacia, me compro una pastilla y me pasa el dolor de cabeza? Y lo mismo podríamos aplicar en medicina veterinaria, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay modelos de inteligencia artificial, ahora, por ejemplo, en medicina humana, hemos hecho, con mis colegas, hemos trabajado, por ejemplo, cómo es que analizando con un modelo de inteligencia artificial, analizando un fondo de ojo, podemos detectar problemas en la vista de una persona. Y ya no hay una intervención de un médico para hacer, digamos, esa predicción. Y entonces podríamos decir, pero ya entonces la inteligencia artificial ya reemplazó a los médicos, pero en realidad no es que lo haya reemplazado, ¿sí? Porque para poder construir ese modelo ha tenido que haber un profesional detrás. Y también yo le comento un poco, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me programe un código en Python para hacer un programa X, ¿no? Y a veces, cuando yo he pedido hacer algunas cosas, por ejemplo, yo he tenido un error a la hora de programar y he querido evaluar por qué es el error, las respuestas que me ha dado la inteligencia artificial muchas veces no han sido las correctas. Y cuando, por ejemplo, si la inteligencia artificial diseña una casa, la pregunta sería si es correcto ese diseño. De repente, si lo evalúa un arquitecto, podría decir, claro, esto, digamos, el 80% está bien, pero hay un 20% en donde, digamos, está mal porque hay una observación aquí, una observación por acá, y habría que el profesional lo tenga que evaluar. Siempre, incluso, una de las recomendaciones que siempre pasa es que cuando la IA genera el contenido, siempre recomienda que se revise, porque no es 100% confiable el contenido que genera. Entonces, no creo que reemplace, no creo que desaparezcan las profesiones. Lo que sí va a pasar es que van a haber tareas que se van a automatizar y las va a hacer muy bien la inteligencia artificial, pero van a haber tareas más complejas que sí va a ser necesario de que el profesional las puede evaluar, las tenga que evaluar para poder saber si realmente está bien la respuesta o no. Lo que sí va a hacer es hacer más productivo al arquitecto, porque al arquitecto sí le puede decir a la inteligencia artificial, genérame un plano de una casa que tenga ciertas características, todo, le da todas las características técnicas que de repente una persona digamos, de 5º año de secundaria no lo podría hacer, porque no sabe los términos, no ha estudiado la carrera, no le puede decir, no puede usar ciertos términos técnicos para poder elaborar el plano, y por lo tanto el plano final no va a ser igual al de un estudiante de secundaria. Y además el arquitecto va a tener que evaluar si el contenido generado es correcto y corresponde con las solicitudes, con los requisitos que el cliente ha establecido, ¿no? Y lo mismo pasa con abogados, ¿no? Por ejemplo, hay otras opiniones también que van a decir, no, los abogados van a desaparecer porque yo le pongo a la inteligencia artificial todas las normas, todas las leyes y todo el tema legal en la inteligencia artificial, y yo le pregunto cualquier cosa y me va a responder. Y sí, es verdad, ¿no? Pero siempre es necesario que el profesional evalúe si la respuesta es correcta, ¿no? Y también guíe a la inteligencia artificial de qué es lo que quiere que se genere, ¿no? Para terminar, aquí yo podría decir también que hice una vez una prueba con estudiantes de primer ciclo, ¿no? Yo les dije, ¿ustedes han usado alguna vez inteligencia artificial generativa? Me dijeron, sí. Ya, ok.
hay algunas personas que piensan que ya no es necesario que ustedes, que alguien estudie ingeniería de sistemas o desarrolle software porque la IA ya genera software. Entonces yo les voy a pedir que ustedes para la próxima semana traigan una aplicación móvil, díganle a la inteligencia artificial que les genere todo el código de una aplicación móvil que haga ciertas cosas y la próxima semana me traen la aplicación móvil y me la presentan funcionando. Y ellos no supieron hacerlo. A pesar que le pueden decir a la inteligencia artificial, genérame todo el código de una aplicación móvil que haga ciertas cosas, que sea un Uber, no sabían cómo convertir ese código en una aplicación móvil, ni cómo probarlo, ¿no? Porque no tenían los conocimientos técnicos, ¿no? No tenían los conocimientos técnicos para poder hacerlo. Pero sí, a un desarrollador de software sí le podría convenir decirle a la inteligencia artificial, genérame todo el código, porque él lo va a probar, él va a verificar si está correcto, si le falta alguna cosa, si falló, si salió un error, lo va a corregir, entonces sí lo va a hacer más productivo a él, ¿no? Eso hay que, digamos, van a haber algunas cosas de algunas profesiones que se van a automatizar porque son simples, ¿no? Pero hay otras cosas que son mucho más complejas en la profesión que la inteligencia artificial todavía no puede hacer, ¿no? Entonces, no creo que todavía que la IA reemplace profesiones. No, es mi punto de vista, ¿no? Tal vez pueda pasar más adelante, pero no lo veo al corto plazo, ¿no? Bien, a ver, nos queda ya poco tiempo. Ha sido muy, digamos, muy valiosa la participación de ustedes porque hemos tocado varios puntos que había programado para la sesión de hoy y creo que hemos resuelto hemos respondido algunas preguntas, ¿sí? De lo que es la inteligencia artificial. Les hablé un poco sobre la IA generativa, de cómo trabaja y aprovecho justamente este gráfico porque a veces cuando se redacta un documento, cuando se redacta un documento académico o científico, siempre me preguntan si es que ese documento que se ha generado va a tener en el Turnitin, va a tener un porcentaje de similitud. Puede ser que haya similitud, pero lo que sí es importante entender es que la IA generativa no copia y pega texto, ¿sí? No copia y pega texto, sino que crea texto palabra por palabra y analiza la siguiente palabra tomando en cuenta la parte estadística y la probabilidad de que después de una palabra vaya una siguiente. Entonces, como todo esto es un cálculo matemático, la IA generativa no busca textos, los copia y los presenta como respuesta, sino que hay un proceso, ¿sí? De convertir todos los documentos los transforma a vectores numéricos. Y este proceso se le llama embeddings, ¿sí? Y estos embeddings, estos vectores, se almacenan en una base de datos, ¿sí? Y esa base de datos, pues, almacena toda esa gran cantidad de vectores de texto, y cada vez que por el chat nosotros hacemos una consulta, esa consulta también se transforma en vectores numéricos. Esos vectores numéricos tienen un contexto, se busca el contexto en la base de datos y se genera una respuesta. La respuesta también son vectores numéricos que finalmente se van a convertir en palabras para recibirlos como respuesta, ¿no? Si pedimos texto, lo vamos a recibir como texto. Si pedimos una imagen, estos valores numéricos van a generar una imagen o van a generar un video, ¿sí? Entonces, el proceso de cómo se genera el texto o cualquier otro elemento en una IA generativa es basado en matemática, en estadística,
¿sí? Son, digamos, algoritmos estadísticos mucho más avanzados. Ahora, no solamente es matemática, no solamente es estadística, también hay otro tipo de algoritmos, redes neuronales, que también, digamos, son modelos matemáticos, y que todo este conjunto de disciplinas, de ciencias, han aportado para que la inteligencia artificial sea la tecnología que ahora estamos usando, ¿no? Pero si, digamos, alguna vez alguien se anima por llevar un curso de cómo construir un modelo de inteligencia artificial generativa, se va a dar cuenta que toda la base es matemática, ¿no? Hay que empezar a ver la matemática desde cuando a uno le enseñaban qué era un vector, cómo se almacenaban los datos en los vectores, las matrices. Por ejemplo, cuando trabajamos con imágenes, todo es matriz, ¿sí? Todos son matrices. Cuando analizamos, por ejemplo, una enfermedad en las plantas y queremos saber si una hoja de una planta tiene una determinada enfermedad, toda la información está en matrices, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo funciona la IA generativa para descartar el hecho de que la IA lo que está haciendo es copiando y pegando, ¿no? Y que va a generar un porcentaje de plagio muy alto. Pero en realidad eso no pasa, ¿sí? Podría coincidir que en algún momento genere un porcentaje de plagio, pero es muy poco probable. Lo que sí ahora hay detectores de IA, que lo vamos a hablar ya en la siguiente sesión. Bueno, nos queda ya muy poco tiempo. Los espero el día de mañana. Mañana vamos a continuar profundizando un poco más sobre la parte ética. Hemos hablado mucho de los casos de uso, de cómo ustedes están utilizando la inteligencia artificial, en qué casos se están aplicando. Hay buenas prácticas que también han compartido las profesoras, así que muchas gracias por su participación. Yo creo que ustedes han enriquecido mucho más el contenido que había preparado para el día de hoy, así que muchas gracias y los espero el día de mañana.